Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches a este nuevo encuentro de la Red de Experiencias Iberoamericanas. Le damos la bienvenida a este webinar titulado Marca Ciudad, cómo construirla desde los barrios, casos y experiencias. Mi nombre es Edgar Argüello y soy parte de la red y hoy abordaremos un tema clave en el desarrollo urbano contemporáneo: cómo la identidad de los barrios, su cultura, su historia y su vida cotidiana se convierten en la base real sobre la cual se construyen las marcas ciudad. Más allá de campañas o eslóganes, hablaremos de procesos vivos, donde lo local no solo aporta valor, sino que también plantea desafíos importantes, especialmente cuando ese valor comienza a transformarse. Para esta conversación tenemos a tres destacados invitados: a Guillermo Zurita, publicista y consultor en comunicación estratégica con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de marca ciudad Latinoamérica, conectando narrativa, participación ciudadana y posicionamiento territorial. También tenemos desde Francia a Francisca Moreno, arquitecta y urbanista chilena radicada allá, especialista en la rehabilitación de vivienda social y estrategias patrimoniales, actualmente liderando la estrategia patrimonial de la ciudad de Burdeos. Y finalmente, ni más menos importante, a Mónica Solórzano, arquitecta, investigadora y especialista en gestión territorial, patrimonio cultural y ciudades creativas, con una destacada trayectoria en proyectos participativos y en el desarrollo de iniciativas como los barrios mágicos en México. Y vamos a la conversación. Vamos a incorporar ahora al director general de la red, Guillermo Cerita, que está en una ciudad icónica de Chile y en un lugar espectacular. ¿Dónde te encuentras, Guillermo? Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Francisca, gracias porque está allá en Bordeaux, son las 12 de la noche. Aquí estamos en Santiago de Chile, en un barrio patrimonial, en el barrio Yungay, que tiene una historia fantástica. Me acompaña aquí también, eh, desde acá del barrio, Cristian Lavaux, que es una familia francesa de Bordeaux precisamente, que llegó a trabajar en un famoso y lugar emblemático que se llama la Peluquería Francesa. Y ustedes ven acá este hermoso lugar, que es una reliquia patrimonial con diferentes elementos del salón presidencial. Y aquí hay mucha historia porque hay partes y elementos de las casas de presidentes de la República en Chile. Este es un barrio muy emblemático en Chile, el barrio Yungay, y bueno, desde aquí vamos a estar transmitiendo y vamos a tener un contacto muy interesante y directo también con el barrio Puerto de Valparaíso, otro barrio de nuestro larga y angosta faja de tierra que le llamamos en Chile, y para todos los que están conectados fuera puedan conocer un poco, y vamos a conversar también acá con Cristian, que va a contar un poco de la historia, y vamos a tener también a Felipe desde el barrio Puerto. Pero además, Edgar, te quiero comentar algo, Cuéntame. y queremos empezar a provocar a la gente. Queremos empezar a dar unas claves muy importantes para la construcción de una marca de una ciudad. Primero, quiero comentar que el branding, al cual nosotros siempre hablamos, es la manera en la cual nosotros comunicamos esos atributos, tanto tangibles como intangibles, que tiene el territorio. Y la identidad es lo que le da ese carácter, le da esa esencia, le da esa magia. Porque cuando uno visita una ciudad, muchas veces se da cuenta que no solamente vemos los rascacielos o esta hermosa infraestructura, sino que nos vamos a los barrios. En Buenos Aires nos vamos a La Boca, nos vamos a San Telmo, acá en Santiago nos vamos al barrio Yungay o al barrio Italia, en Valparaíso nos vamos al barrio de Barrio Puerto, que es uno de los más importantes en este momento y donde se le está poniendo un foco interesante. Por eso invité a Felipe, que es el presidente de la Asociación de Barrio Puerto, para que nos converse también cómo él mira esta identidad del barrio. Y bueno, nuevamente vamos a tener una visión internacional con Mónica Solarzo, siempre el apellido de Mónica, miembro de nuestra red. Mónica es una experta, doctora en arquitectura, en patrimonio cultural, participa también en el programa de la ONU de Ciudades Creativas, así que Mónica nos va a hablar un poco de un caso muy particular y muy concreto sobre los barrios mágicos, que viene un poco Genial. de esta política del Ministerio de Cultura de México, de los pueblos mágicos, y lo llevaron a los barrios mágicos. Y vamos a aprender un poco de eso también desde Bordeaux, precisamente donde es la familia de Cristian Lavaux, dueño de acá de este hermoso lugar, eh, donde llegaron a Chile su bisabuela a vivir acá. Nos va a contar también la historia, pero desde Bordeaux, que está también acompañándonos Francisca,
Y Francisca va a hablar cómo se hace este rescate del patrimonio y se lleva a la vivienda social y cómo el barrio, desde el barrio nosotros podemos construir una marca. Voy Bueno, a entonces compartir algunas. vamos a dar paso entonces a introducir a Felipe, a Francisca y a Mónica en el estudio. Vamos a darle la bienvenida a cada uno de ellos para que puedan ser parte de este webinar acá y te dejo con tus invitados. Bueno, gracias, Edgar. Usted siempre como experto en los temas de relato y storytelling, por supuesto que tiene mucho que aportar a una conversación como esta, pero sin embargo yo quiero partir y quiero compartir con usted algunas reflexiones antes de hablar con Felipe y con Francisca que tienen que ver con esto de dónde sale la magia de una ciudad. Y no sé si se ve aquí, ahí se ve, Todavía no, Edgar. ahí va. Y Todavía ahí no. por fin conectamos con Mónica, que Mónica se me escondió aquí en el panel de control. Ah, A ver, Mónica, ya. Gracias. Permite compartir esta cosa. Claro. Pero bueno, si no tenemos presentación no importa, porque yo, como fui profesor de pizarrón, estoy acostumbrado a hablar sin necesitar ningún tipo de pantalla, como lo hace mi amigo Leopoldo Moreno. Así Exacto. nomás, directamente. Bueno, dale. quiero Puro partir con una talento. primera pregunta. ¿Qué es lo que hace que las ciudades tengan magia? Esa es la primera pregunta. ¿Y dónde está la magia de las ciudades? ¿Dónde está el encanto de las ciudades? ¿Dónde está el encanto de Buenos Aires? ¿Dónde está el encanto de Bordeaux? ¿Dónde está el encanto de Guadalajara? ¿Dónde está el encanto de Valparaíso? Y aquí hay una clave muy importante porque cuando hablamos de marca ciudad, de esta gestión que uno la ve como gigante, donde tenemos que involucrar una serie de actores, tanto públicos como privados, la experiencia que nosotros hemos tenido, que yo he tenido en lo personal, el desarrollo de ciertas metodologías de trabajo, tanto para las ciudades de Concepción, Santiago de Chile, como la ciudad de, de Santiago, que para un proyecto de una marca regional entre 10 años atrás ya, siempre pensábamos que uno de los elementos importantes para poder identificar y poder eh, enlazar, conectar esta marca y vamos a definir a través del branding que la marca es la forma en cómo nosotros comunicamos a través de los diferentes canales y cómo integramos a los diferentes actores que participan en la construcción de una marca. ¿Y qué mejor que partir desde los barrios? ¿Qué mejor que partir desde la junta de vecinos? ¿Qué mejor que partir desde las bases? Porque hemos visto que en Latinoamérica pasa mucho que se construyen marcas de ciudades disfrazadas de marcas de gobierno. Acaba el gobierno de turno y llega otro gobierno, hace otra marca. Y se olvida la gente cuando lanzan esta marca, la gente se olvida que participaron. No hay una cohesión y no hay una integración de los sectores, no hay una integración de los diferentes actores. Y por eso es tan importante partir con los barrios. Y cuando nosotros hicimos los primeros trabajos de estudio en el desarrollo de marcas en Sudamérica, específicamente en la ciudad de Concepción, hace 10 años atrás, en el 2016, trabajamos precisamente con los barrios. Invitamos a las dirigentes de los barrios a que opinaran de cómo ellas perciben el barrio y cómo la gente que visita el barrio percibe el barrio, porque cuando hablamos de branding tenemos que ver, primero identificar cuáles son las percepciones que tienen tanto la gente que vive en el territorio como la gente que lo visita y ahí hacer un match con los elementos que son identitarios, propios de ese lugar. Y para eso, esta magia que nosotros consideramos que están en los barrios, tienen una gran particularidad, porque tienen un elemento diferenciador, y ese elemento diferenciador es el que tenemos que tratar de buscar a través de una estrategia de branding de barrio. Con este fenómeno de la gentrificación que estamos viviendo en Latinoamérica, tanto en México como en Chile y en muchos países, que Mónica lo sabe muy en detalle, nos enfrentamos al desafío de cómo podemos conjugar con estos nuevos agentes de gentrificación, estos monumentos o patrimonios nacionales que se convierten en centros comerciales, que se convierten en farmacia o en retail, que lo toma el retail. Es un elemento y un desafío para los que hacemos branding de territorio, porque muchas veces nos confunden con que van a venir estas personas a hacer marketing del territorio. La verdad que el marketing del territorio se construye desde las bases, se construye desde la gente que vive en el territorio, se construye de las diferentes opiniones, de las percepciones que la gente tiene respecto al territorio, que son los que están ahí, son los que lo viven, son los que lo sienten, son los que transmiten esa magia a quien lo visita. Acabo de venir acá a este lugar que estoy en este restaurante
que es una casa patrimonial del 1900, que me acompaña aquí Cristian, y me explicó, pero muy gentilmente, con mucho cariño, mira cómo siente la magia de este lugar. Y esa magia vibrante de los barrios es lo que se transmite en una marca, es lo que debe transmitir el branding, es lo que debe ser a través de la comunicación, donde buscamos cuáles son estos elementos claves, diferenciadores, que le dan a ese territorio una particularidad. ¿Y cómo lo vamos a comunicar? A través de diferentes medios, pero hay una estrategia muy clara, la definición de los valores. Y esos valores te lo va a dar el barrio. Para eso quise invitar a Felipe Narbona, que es el presidente de la Asociación de Barrio Puerto de Valparaíso. Valparaíso, puerto principal, como dice la canción. Felipe me acompaña acá y cuando conocí a Felipe, precisamente lo conocí en un bingo en Valparaíso, donde había más de 500 personas precisamente en el mercado de Barrio Puerto. Quedé muy sorprendido porque fue una labor titánica que hizo Felipe, que organizó precisamente un poco como para juntar a los vecinos, como para hacer este convivir en ciudades. Y para eso quise que Felipe pudiera compartir un poco los elementos que él considera importantes, que él considera integradores, que él considera valóricos para el barrio Puerto en Valparaíso. Sabemos los desafíos que enfrentamos con la identificación, lo sabemos, pero también podemos estar de la mano con las inmobiliarias y podemos compartir, presionar en las políticas públicas para que también los planes reguladores no sean devastadores. Nos hemos encontrado en muchos casos en la región de Valparaíso, específicamente en ciudades, en comunas como Concón, donde el plan regulador ha sido muy alterado y ha cambiado mucho la forma, la naturaleza de las dunas, por ejemplo, que tenemos en Concón. Entonces tenemos muchos casos en Latinoamérica. Pero Valparaíso nos parece un caso interesante de compartir y de mirar a Valparaíso, al puerto, al barrio Puerto específicamente, con esta identidad. Felipe, cuéntanos cómo y qué elementos consideras tú de la identidad de barrio Puerto que hacen que Valparaíso se pueda constituir como una marca. Bien, bueno, primero gracias por la invitación, Guillermo. Hola a todos y todas las presentes. Bueno, Barrio Puerto es bastante particular y quiero antes contextualizarlo desde lo que es, desde lo que fue, mejor dicho, y desde lo que es actualmente. Barrio Puerto es parte del área UNESCO del sitio del Patrimonio Mundial, declarada en el año 2003, que integra el área histórica de la ciudad y parte precisamente en el barrio Puerto, en el entorno de la iglesia La Matriz, la Plaza Echaurren, hacia lo que es Cerro Alegre y Cerro Concepción, que hoy por hoy son la zona más turística y por ende también más gentrificada de Valparaíso. Precisamente el barrio Puerto es un barrio bastante particular porque si bien comparte este denominador común de sitio del patrimonio mundial, es un barrio que mantiene su impronta barrial, mantiene a sus habitantes originales pese a el evidente abandono que ha tenido el barrio Puerto en los últimos 30 años, procesos que comenzaron principalmente posterior a la privatización del puerto y donde comienza este barrio a deshabitarse, quedando hoy con un comercio local bastante especial y bastante particular. Hoy el Barrio Puerto y particularmente la asociación gremial que represento desde la presidencia, la Asociación Gremial de Barrio Puerto, congrega a comerciantes locales que también le dan identidad. Es finalmente una conjugación que va desde su comercio local histórico. Tú ahí comentabas, estábamos organizando un bingo la semana pasada, un bingo solidario en beneficio de la asesina Sedmacher, que en el año 2025, en mayo del 2025, sufrió un incendio que quemó esta fábrica de, origen, de una fiambrería alemana con larga tradición en Valparaíso. Así la gente logró congregarse, logró reunirse, precisamente por esta forma de llevar el comercio local adelante en Valparaíso, en el barrio Puerto, que te muestra una identidad que va más allá de marcas grandilocuentes. Tienes, por ejemplo, el caso de Cecina Sedmacher, que pese a que se quemó, la gente la recuerda, la gente la quiere volver a ver nuevamente comercializando, pero también el Barrio Puerto congrega hoy otras marcas que, bueno, en un lenguaje más modernista del mundo del retail, le podríamos llamar marcas anclas, que para Valparaíso y
de. Ajá. Ajá. Bueno, diste en el clavo, lo mencionaste, Valparaíso, el patrimonio de Valparaíso depende de la humanidad del patrimonio y esa humanidad del patrimonio se refleja en cada uno de quienes habitamos y particularmente el barrio Puerto que hoy congrega también, por ejemplo, es el núcleo del área de la ciudad creativa musical de Valparaíso, es el lugar donde hasta el día de hoy puede irte a una picada de restaurante del barrio Puerto y escuchar músicos locales, escuchar bolero, irte el día jueves a escuchar cueca al Liberty, puedes darte una vuelta por el barrio y reconocer el diverso arco iris de múltiples colores, como dice la canción, desde la humanidad del patrimonio, que no implica únicamente hoy al turismo, que se ve mayormente en el Cerro Alegre y Concepción, sino que hoy la vecina que baja a pie de cerro, que va a comprar al mercado, e inclusive a las mismas personas que son más desposeídas, alguna de ellas en situación calle, que de una u otra forma también convierten y conviven dentro del barrio Puerto. Esta convivencia humana que se da dentro del patrimonio, mucha de ella incluso ni siquiera se da cuenta que está en un área del sitio patrimonio mundial, sino que simplemente se vive dentro de ese barrio y es hoy particularmente la riqueza intrínseca que tiene Valparaíso, que pese a que sabemos de este título grandilocuente de patrimonio de la humanidad, finalmente vivimos a partir de cómo la vida simplemente, como dijo una vez el poeta Oscar Castro, vivimos la vida simplemente y eso implica en sus múltiples facetas, el saludarnos todos los días como vecinos, el bajar al plan, el saludarnos en la Plaza Chaurra, en el ir a comprar al mercado, a lo que va quedando del mercado, o hasta ir a tomarse un traguito al Liberty, también es parte de esa propia identidad porteña y de sentirte porteño o aporteñado, en el caso de ellos que no nacimos en Valparaíso, pero que ya sentimos la ciudad como propia. Eso, sentir la ciudad como propia. Mira qué interesante ese concepto, porque dentro de lo que, de los elementos de la identidad, hay un rasgo muy importante de análisis que Mónica lo sabe muy bien, que tiene que ver con el arraigo. Hay muchos descontentos siempre, porque cuando uno va al terreno, va al territorio y empieza a hacer investigación, a propósito, hay una forma de investigar que jamás la inteligencia artificial lo va a poder suplir ni realizar, que es la etnografía. Cuando me ha tocado hacer etnografía en territorio, hay cosas que uno lo va viendo ahí mismo, palpándolo. Por ejemplo, tú dices algo muy importante, Felipe, que tiene que ver con esto del arraigo, con esto de sentirme parte de la ciudad. Y eso es la magia que viene de los barrios, esa cultura de la proximidad. Hoy en día hay un consultor que lo vamos a invitar pronto a la red, que se llama Carlos Moreno, que desarrolló la ciudad de 15 minutos, que es asesora de Hidalgo, de la exalcaldesa Hidalgo de París. Estuve conversando con él el otro día precisamente por el tema de las bicicletas que habían en la ciudad de Santiago, de la construcción de la ciclovía en Santiago. Y Carlos Moreno es uno de los impulsores de la ciudad de 15 minutos. Y eso viene de los barrios, o sea, viene esa de proximidad. Felipe, te agradezco mucho tu participación. Sabemos que usted como presidente tiene muchas cosas, tiene muchos frentes abiertos, tiene que lidiar con mucha gente. Nosotros desde acá, desde el barrio Yungay, tenemos también algo que aportar también e identificar de esta magia de los barrios, que desde ahí empezamos a construir las marcas de la ciudad, desde ahí partimos, desde la gente, desde las bases, como se dice desde el bottom up, como le llaman los anglosajones. Pero bueno, gracias Felipe, te agradezco mucho tu Gracias, intervención y bueno, Guillermo. vamos para adelante, Barrio Puerto. Gracias Felipe. Muchas gracias, pues muchas gracias. Recibimos su saludo y esperamos verles más seguido por acá en el barrio Puerto. Así que bienvenido a visitarnos. Por ahí vamos, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con este rescate mágico, Mónica, Francisca. Vamos a hablar de la magia. ¿Qué significa este tema de la magia? Palabras como muy románticas, pero todo viene de una cosa muy romántica y este romance que es este sentir del barrio. Conversaba hace poco con Cristian Lavó del barrio de Yungay y con esa historia que tiene este barrio. Pero ¿qué pasa, Francisca, en Bordeaux? ¿Qué está pasando? Hay elementos que son significativos de rescate patrimonial y cuéntanos un poco la experiencia de cómo se está haciendo este rescate y cómo tú ves y cómo tú visualizas, más que ver, visualizar oportunidades en el desarrollo de marcas en los barrios allá en Bordeaux. Sé que hay mucho, está muy asociado a productos en particular, pero según tu experiencia, cuéntanos, Francisca, desde allá de Francia, de Bordeaux, ¿cuál es un poco tu impresión al respecto?
Bueno, muchas gracias primero de haberme invitado. Para mí es un gran honor poder estar aquí, aunque acá ya están siendo casi la 1 de la mañana, así que vamos a ponerle energía. Bueno, yo les quería hablar de Bordeaux, lugar donde vivo ya hace muchos años. Por eso también les pido que sean un poco clementes con las palabras que voy a utilizar. Tengo mis notitas como una muletita para no francisar mucho las palabras, pero bonsoir, vamos. Les voy a compartir un documento, espero lograrlo esta vez. Me dirán si... Ahí está. Está bien. Supongo que lo ven. Muy bien. Excelente. Yo ya no veo a nadie, así que si tienen preguntas o voy muy rápido o no se entiende lo que digo, bueno, me avisan y yo trataré de aclarar las cosas. Yo hoy día les quería hablar entonces de un estudio de caso que es el barrio histórico Le Chartrons, que se sitúa acá donde está este puntito rojo, en Bordeaux, Francia, donde vivo actualmente. Quería también hablar de cómo un programa arquitectural y urbano puede activar memoria y fortalecer la mixidad social. Antes de comenzar por este programa arquitectural, quería darle algunos elementos de lectura claves sobre Bordeaux. Bueno, acá tienen un mapa de Francia con París para que todos puedan situar Bordeaux. Esta es la gran ciudad de Bordeaux y yo les voy a hablar particularmente de este barrio que se llama, como lo decía antes, el barrio Les Chartrons. Un punto de historia. Les Chartrons, ¿cómo fue construido? Sus orígenes medievales. El nombre Chartrons proviene de un monasterio de monjes cartujos fundados hacia las afueras de la ciudad medieval de Bordeaux, detrás de los muros, en el siglo XIV. Alrededor de este convento empezó a crecer un faubourg, lo que vendría siendo un suburbio, in, ubicado inicialmente en una zona pantanosa cercana al río de la Garonne, que se puede ver acá y acá también, para que tengan siempre en mente el barrio, siempre puse como esta imagen, que fue progresivamente drenado. Después, a partir del siglo XVII-XIX, comenzó el auge del comercio del vino. Gracias también a la existencia de la Garonne, hubo una llegada masiva de comerciantes extranjeros, de ingleses, irlandeses, flamencos, holandeses, alemanes, y que como no podían instalarse al interior de la ciudad, al interior del recinto de las murallas, se empezaron a instalar en las afueras. ¿Por qué? Porque instalarse al interior de la ciudad implicaba pagar impuestos. Entonces empezaron a desarrollar el comercio del vino al exterior de estas murallas, y se especializaron entonces en este comercio del vino, comprando, almacenando y importando a Europa del Norte, perdón, por el río La Garonne. Esto da lugar a una élite conocida como la aristocracia del vino o la aristocracia del bouchon. El bouchon es el corcho, lo que cierra las botellas de vino, que dominó el comercio bordelés durante siglos. En esta época se construyen entonces grandes almacenes que se llaman los chais, junto al río. El puerto de Burdeos se convierte también en uno de los más importantes de Francia, a nivel de la economía y los intercambios también de negocios, y el barrio se llena de elegantes casas de negociantes y actividad comercial intensa. Un detalle muy interesante, en 1723 se instala aquí una importante fábrica de botellas, lo que va a facilitar la expansión del comercio del vino. Acá llegamos al siglo XX. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, el barrio entra en una decadencia. Acá les puse unas imágenes de Bordeaux bajo la ocupación alemana, un barrio que estaba completamente guetoizado. Acá está el Pont de Pierre, que es un puente muy conocido de Bordeaux, bombardeado, y bueno, acá los vehículos militares. Con esta situación, los comerciantes, perdón, comienzan a marcharse progresivamente, los almacenes se quedan abandonados y la zona pierde prestigio y actividad. Durante varias décadas, los Chartrons fueron vistos como un barrio envejecido y algo olvidado. Todos estos son elementos para que puedan entender ahora por qué
esta historia, o sea, por qué este barrio más bien es un testimonio de la historia de Bordeaux. A fines del siglo XX hasta la actualidad fue el renacimiento de Bordeaux, ya que hubo una gran transformación en términos de rehabilitación de los edificios históricos, de la reconversión de algunos históricos, perdón, pero también urbanos, ya que hubo una reconversión de los antiguos almacenes, como se pueden ver acá, que se convirtieron, por ejemplo, en bares, lugares de exposición. En este barrio hay un museo que es muy importante, que es el CAPC. ¿Me ven? Perfecto, perfectamente, Es que se me cortó, no sé por qué se me cortó, lo siento. perfectamente. Entonces, bueno, fue esta gran transformación. Acá tienen dos imágenes que también son testimonios de cómo se ha transformado este barrio. Acá también se ven, por ejemplo, las piedras. Hay piedras que vienen de la época de la Edad Media, pero como lo puse acá, el patrimonio como valor ciudad y activador de memoria. Este barrio realmente es un testimonio de la historia política, económica, social y cultural de Francia. Es una referencia, Bordeaux hace parte del patrimonio UNESCO, pero quien dice gran atractividad también habla del riesgo de la gentrificación. Y este es un barrio que está muy gentrificado. Les quería hacer también como un pequeño paréntesis sobre la política de la vivienda social en Francia. ¿Cómo se pasa acá en Francia? ¿Cómo se organizan las cosas acá en Francia en términos de plan regulador, en términos de política de vivienda social? ¿Quién hace qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, acá este es un pequeño paréntesis antes de abordar el proyecto en el cual estamos trabajando actualmente. La política de la vivienda social en Francia se basa sobre la ley SRU, que quiere decir Solidaridad y Renovación Urbana, que fue votada en el año 2000. Las preguntas son, ¿qué porcentaje de vivienda social se exige a través de la ley SRU? 25% de las viviendas sociales en la mayoría de los municipios situados en zonas urbanas tensas. Estas son las zonas urbanas en las cuales hay mucha demanda de vivienda y lugares atractivos como Bordeaux, París, ciudades que federan. ¿Se dice? Bueno, lo entenderán. Y 20% en algunos territorios con menor presión inmobiliaria o excepciones. ¿Qué pasa si estas ciudades no cumplen el objetivo de 25% de vivienda social? Los municipios que no alcanzan el porcentaje deben construir, perdón, más vivienda social, pueden recibir multas económicas, pueden también ser declarados en situación de carencia por el Estado, lo que implica sanciones más fuertes. ¿Cuál es el objetivo de esta política? Es obviamente promover la mezcla social, evitar la concentración de población con bajo ingreso en ciertos barrios y repartir la vivienda de forma equitable, equilibrada en el territorio. Ahora les voy a explicar un poco el proyecto en el cual estamos actualmente trabajando, pero por un tema de secreto profesional no puedo mostrar los planos, pero les puedo explicar en realidad de qué se trata. Acá seguimos en el barrio Le Chartrons. El proyecto consiste en crear 16 viviendas sociales, son departamentos que tienen diferentes tipologías, que van del estudio hasta 3 habitaciones. ¿Dónde vamos a construir estos departamentos? En la plaza Le Chartrons. Esta plaza Le Chartrons es una plaza muy conocida, es una referencia en la ciudad de Bordeaux, ya que antiguamente en esta plaza era una feria y vendían las verduras y tal, y en este edificio, espero que lo vean con mi mouse, en este edificio hacia atrás habían todo lo que era para las reservas. Por ejemplo, para todas las mercancías y las verduras las guardaban allá, y después iban a buscar cuando tenían que volver a poner, que tenían que llenar los stands. Bueno, ese era el lugar. Y nosotros ahora en este edificio, con el que está acá al lado y uno que está acá atrás, vamos a construir 16 viviendas sociales. Acá tienen una foto de esta plaza que es muy animada. Ahora esta plaza al interior es más bien un lugar cultural, se hacen exposiciones, y hay muchos bares, restaurantes, em,
vive mucho, es muy, muy cultural. Y este es el edificio que yo les decía. Em, el interés de crear vivienda social en este lugar es que este lugar efectivamente, como lo explicaba, tiene una gran atractividad, lo que hace que los precios inmobiliarios han subido mucho. El hecho de construir vivienda social, más allá de ser un acto político muy fuerte, también viene a equilibrar y a apaciguar, por así decirlo, la gentrificación que hay actualmente en este barrio. Hemos tenido personas que, bueno, viven en este barrio que se han opuesto al proyecto, pero yo creo que con concertación, con comunicación, la gente finalmente va entendiendo cuál es el propósito mayor. Entonces, esto para en realidad contarles que un programa arquitectural y urbano sí puede activar la memoria y fortalecer la mixidad social, promover la cohabitación y sobre todo el intercambio cultural entre los que viven, los que llegan, los que se van, los que vuelven. Quería agradecerle una vez más por esta invitación y sobre todo que quedan todos invitadísimos acá a Bordeaux. Y vienen, por favor, díganmelo y vamos todos juntos a visitar este barrio Les Chartrons. Gracias, Francisca. Muchas gracias. Francisca, te quiero hacer una pregunta para finalizar y después darle la intervención a Mónica. Este rescate del patrimonio de este barrio, ¿qué significado y qué repercusión ha tenido en los habitantes de ese barrio? Y primero, y segundo, ¿cómo lo ves según tu percepción desde el punto de vista del urbanismo? Elementos que sean diferenciadores y que aporten al desarrollo de una marca de la ciudad de Bordeaux. Si es que Bordeaux tiene una marca, porque debe tener una marca de gobierno. No sé si tendrá una marca ciudadana, desconozco. Bueno, este proyecto, como lo decía antes, este es un barrio que está muy gentrificado. Entonces, yo creo que la gente, cuando no tiene todas las informaciones, la primera reacción es el miedo. Y cuando no hay comunicación, hay miedo. Cuando la gente no entiende, hay miedo. El miedo es una emoción que a uno lo petrifica y no logra avanzar. La idea es que podamos avanzar todos juntos. Entonces yo creo que a través de las concertaciones, como lo decía, que hemos tenido, reuniones justamente en ese lugar que les mostré cultural, la gente ha podido entender, comprender también que también es un beneficio poder crear mixidad social. Así que yo creo que, bueno, ya estamos en la fase final de todo lo que son las licitaciones y también todo lo que es, ¿cómo se dice? La declaración del proyecto. Ya estamos casi listos para empezar la obra, que es una obra muy importante ya que el edificio está en muy, muy, muy mal estado. Así que yo creo que las cosas se van a dar muy, muy bien y que va a ser un caso ejemplar también para poder desarrollarlo y reproducirlo en otros barrios de Bordeaux o quizás de Francia, bueno, que ya se han hecho en otros barrios de Francia, pero yo creo que ya va a dar como un poco más de energía para que la gente pueda avanzar en esa temática. Con respecto a lo de la marca ciudad, no sé si es una marca ciudad, pero sí en Bordeaux hay un gran sentimiento de pertenencia. La gente de Bordeaux utiliza algunas palabras que en la región de al lado no se utilizan y siempre van a, por ejemplo, cola, el corazón o de chocolate. En Bordeaux se dice la chocolatine y toda la gente que vive en Bordeaux está muy convencida de que solo se dice así, que tratan realmente, hasta la gente que no ha nacido en Bordeaux se apropia de esas palabras o esa forma de ser o esa forma de, no sé, de comentar las cosas. Creo que la marca en Bordeaux pasa sobre todo por el sentimiento de pertenencia. Qué interesante, qué lindo eso, porque la verdad que la ciudad, como dicen por ahí, son las personas. A veces tenemos edificios muy lindos, tenemos una historia tremenda, pero tenemos gente y tenemos gente que tiene sentimientos, tenemos gente que tiene ese arraigo y también que la mayoría nos encontramos a veces en los barrios con el descontento de la autoridad, el descontento y la falta de políticas públicas para poder eh, resolver temas tan cotidianos como el aseo y el ornato, como los ruidos molestos, etcétera, etcétera. Pero hay algo que los barrios tienen que Mónica ahora nos va a contar. Muchas gracias, Francisca. Yo sé que para ti has hecho un esfuerzo gigante. Yo no sé si no estáis pillada ahora abajo. Muchas gracias por tu hermosa colaboración. Te agradezco. Yo creo que nos abriste un poco una ventana de cómo este rescate del patrimonio en algo gentrificado como Bordeaux y que creo que puede ser un ejemplo para muchas otras instancias
oportunidades de desarrollo. Muchas gracias, Francisca, Gracias. y vamos a seguir con este hilo conductor de la magia de los barrios. Y qué mejor que vamos a hablar de los barrios mágicos, principalmente con Mónica Solorzo, arquitecta experta en patrimonio cultural. Pero hay un elemento importante que en el año 2000 en México, el Ministerio de Turismo creó un programa llamado los pueblos mágicos, porque estos pueblos tenían ciertas características que lo hacían ser mágicos. Luego partieron a los barrios mágicos, que ya Mónica nos va a dar un tremendo detalle y un ejemplo de cómo ella lo desarrolló desde todas las aristas, de la cultura, del patrimonio, de la gente, desde la infraestructura urbana, artesanía, de la artesanía, desde muchas aristas que tiene este paraguas de la marca, ¿no? Así que Mónica, gracias, un placer tenerte aquí en nuestra red también. Yo sé que tú eres muy humilde en tus cosas, pero tienes un tremendo conocimiento y una tremenda experiencia. Vienes llegando de Salvador, estuviste en Italia, vienes llegando de Salvador, estás defendiendo los lagos de México. Y bueno, Mónica, es todo tuyo en la pantalla para que puedas contarnos esta experiencia y después empezar a conversar un poco los tres, y que a Francisca no le da sueño. Así que adelante, Mónica. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Francisca. Felicidades por tu presentación y gracias a todos. ¿No me escuchan? Sube un poquito más el volumen, que no se te escucha bien. ¿Se alcanza a escuchar o no? Perfecto. Ahí sí, ¿Se escucha bien? excelente. Perfecto. Bueno, pues decía yo que muchas gracias por esta presentación. Gracias, Francisca, por compartirnos el caso de Bordeaux en Francia y Guillermo por la invitación a sumarme a esta presentación del día de hoy. Efectivamente, yo estoy en México, en Guadalajara, y les voy a compartir una experiencia que nosotros tuvimos en el caso del programa o el proyecto de Barrios Mágicos en San Cristóbal de las Casas. Me dirán si pueden ver mi presentación. Y yo les voy a compartir un poco cómo fue para nosotros. Yo estoy en la Universidad Jesuita de Guadalajara, el ITESO, y desde la universidad hemos trabajado muy de la mano con el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas en algunas intervenciones muy puntuales, y una de ellas tenía que ver precisamente en contribuir a desarrollar una estrategia para implementar un programa denominado Barrios Mágicos. Voy a comenzar con la primera diapositiva para compartirles un poco del contexto de lo que es el patrimonio cultural en México, empezando con que nosotros en México pues tenemos un universo muy grande de sitios reconocidos como patrimonio tanto mundial como patrimonio cultural de distintos aspectos, ¿no? Contamos con 36 sitios que se encuentran dentro de la lista de patrimonio mundial, de los cuales 28 son bienes culturales, 6 son bienes naturales, 2 son bienes mixtos, pero además de ese patrimonio mundial reconocido por la UNESCO, también tenemos 13 manifestaciones de patrimonio inmaterial, entre ellas, por supuesto, bien conocida por ustedes, pues la música del mariachi, el tema de las artes ecuestres y todo lo que se hace con los caballos y todas estas actividades, la fiesta del Día de Muertos, que seguramente por la película Coco todo el mundo la ubica y la identifica, entre muchas otras, ¿no? También tenemos 10 ciudades creativas de la UNESCO, y partiendo un poco de todo ese gran universo de patrimonio cultural, la Secretaría de Turismo a nivel nacional identificó que pues México tiene mucho más allá que patrimonio mundial, mucho más allá que estos destinos de sol y playa, y efectivamente para diversificar la oferta turística de nuestro país, en poner en valor otros sitios de patrimonio cultural que no necesariamente tenían esta distinción de patrimonio mundial, es que se crea este programa de Pueblos Mágicos. Pueblos Mágicos es un programa que busca reconocer estos otros sitios importantes, ciudades que a lo mejor no, o pueblos que no son tan grandes como algunos otros, pero que han sabido mantener su identidad cultural, su patrimonio, sus costumbres, sus tradiciones, y que también son espacios muy importantes pues para atraer turismo, para diversificar esta oferta y que nuestros visitantes en el país no solo vayan a los patrimonios mundiales, no solo vayan a los sitios de sol y playa como Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco, etcétera, sino que permitan explorar pues la riqueza cultural de nuestro territorio. Entonces, el programa Pueblos Mágicos va reconociendo una serie de sitios al interior de toda la República para llegar al día de hoy pues a 177 pueblos mágicos, en donde pues obviamente una estrategia turística se ha implementado para poder preservar el patrimonio, conservar, mejorar un poco las infraestructuras y tener muchos más destinos al interior de todo el país.
También desde la Secretaría de Turismo se impulsan muchos otros programas que ayudan a visibilizar la riqueza, el valor del patrimonio tangible e intangible de nuestro país. Y con ese gran marco de toda esta riqueza cultural que tiene nuestro país, nosotros tuvimos la oportunidad como universidad de trabajar de manera muy concreta y muy puntual con el pueblo de San Cristóbal o la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Quien no pues, está familiarizado con San Cristóbal de las Casas podrán ver a mano derecha aquí que se encuentra la ubicación en el sur del país y es un pueblo mágico que de hecho es una ciudad muy antigua, está por cumplir y por celebrar sus 500 años de fundación. En este momento están los preparativos y todos los festejos para llegar a esta fecha de manera muy, muy festiva. Y entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de establecer una pauta metodológica para abordar el problema. La solicitud que tuvimos fue cómo hacemos para llevar el programa Pueblo Mágico, pero a la escala de barrio, considerando que en México, particularmente en muchos de nuestros asentamientos urbanos de la época colonial y posteriores, la estructura territorial está configurada por barrios y por lo general, como denominador común, estos barrios siempre responden a una identidad muy particular, tienen un santo patrono, muchas veces el nombre responde justamente al barrio o al patrono del cual el barrio se al cual el barrio se enmarca o responde, y entonces esto hace que tengan unas particularidades muy especiales. También muchos de nuestros barrios en México, no solo en San Cristóbal, sino en otros lados, tienen muy integrado el componente de una vocación, de tal forma que podemos tener barrios en donde están artesanos y todo el barrio se dedica a cierta artesanía o todo el barrio se dedica a hacer un tipo de actividad gastronómica o a la fabricación de juguetes de madera o a la pirotecnia, etcétera. Entonces, con esta particularidad lo que planteamos nosotros es, primero tenemos que identificar muy bien la estructura territorial de nuestros pueblos y ciudades, teniendo clara esta identificación o esta estructura territorial a manera de cuáles son los barrios tradicionales, los barrios originales, fundacionales, que generalmente son los que dan origen a estas ciudades, empezar a entender las particularidades de cada uno y poder entonces determinar cómo entrar a hacer la estrategia. Y justo lo que les voy a compartir es esta propuesta metodológica que hicimos nosotros. Verán en este primer gráfico un poco a manera de esquema la parte del centro histórico de San Cristóbal de las Casas, un poco la imagen visual de lo que es cada uno de los barrios que se encuentran señalados en esta especie de galaxia o en esta especie de ecosistema, y de manera muy gráfica como representar que, pues si bien una ciudad, un centro histórico es muy importante, pues también lo son los barrios que no necesariamente son los que llevan la mayor atención en cuanto a una oferta o promoción turística. Entonces, me voy a adelantar porque no quiero robarme el tiempo de la sesión, pero les quiero compartir cómo fue este proceso metodológico para poder llegar a diseñar una estrategia de barrios mágicos, ¿no? Lo primero para nosotros fue reconocer e identificar cuáles eran los valores tangibles e intangibles de estos contextos. Hablando de valores tangibles, el patrimonio cultural edificado, el contexto urbano, los edificios de valor patrimonial, pero al mismo tiempo la parte intangible que tiene que ver con las fiestas, las tradiciones, los saberes ancestrales, las costumbres, las leyendas, etcétera, que es la otra parte que no se ve de un barrio, pero que sin embargo es lo que le da su identidad, lo que le da su carácter. A partir de ahí, por supuesto, identificar y trabajar con los actores locales, con la gente involucrada en el barrio y fuera del barrio que hace que esto funcione, establecer alianzas, acuerdos, trabajar de manera colaborativa y de ahí proceder a hacer el trabajo puntual de campo. Trabajo de campo para poder reconocer todos estos valores, identificar, se hace de la mano de la gente con actividades participativas. Nosotros particularmente desde la universidad fuimos con un grupo de 25 estudiantes y allá nos sumamos con otros 25 estudiantes locales, con las autoridades locales, con los habitantes del barrio y entre todos nos pusimos a la obra pues para poder hacer este análisis complejo y profundo de la mano de los habitantes del barrio. De tal forma que una de las primeras tareas que nos dimos es identifiquemos esta imagen patrimonial, nos dimos a la tarea o a la acción de, como ven ustedes aquí, identificar territorialmente el barrio, identificar sus tipologías arquitectónicas, constructivas, hacer sus registros, levantamientos correspondientes y con eso poder entender el barrio.
nos dimos a la tarea de entender y tratar de aportar, así como estos emblemas o logos de barrios mágicos o el de la marca México, etcétera, tratar de darle una identidad propia al barrio, pero a partir de sus propios valores. Hicimos todo un análisis de sus colores, de sus fachadas, de sus tipologías, de sus alturas, de sus costumbres, tradiciones, y se fueron documentando en este pequeño, lo verán como una infografía, y documentar todos estos valores para identificar de pronto gamas cromáticas que están presentes en el barrio. No queríamos llegar a inventar ningún tipo de color o gama cromática, sino qué es lo que está presente y que la gente se ha apropiado en sus propias fachadas. Y de ahí tratamos de diseñar o aportar una marca, ¿no? La marca del barrio de San Antonio, en San Cristóbal de las Casas. Y esto lo hicimos con la idea de que de pronto a cada barrio le gusta sentir y tener y expresar su identidad propia. Y esta identidad gráfica que se diseñó fue justamente a partir de los elementos encontrados en el mismo barrio y darles una marca personal. Con esta marca personal, entonces, nos dimos a la tarea de identificar varios problemas que también en el diagnóstico aparecieron. No había señalética adecuada en las calles, en las esquinas, no se alcanza a ver y me pido disculpa, pero trato de ser como muy sintética con la información. Y con identificar estas deficiencias, poder diseñar algunas piezas de comunicación visual que respondieran a esta identidad gráfica que habíamos diseñado junto con ellos y a partir de sus colores y de sus características. Esta identidad gráfica nos ayudó también a desarrollar un proyecto social que involucrara actividades culturales con la gente del barrio, poner en valor sus propias costumbres, sus propias tradiciones, sus propios espacios públicos. Y de pronto una de las inquietudes del barrio era decir, pues viene mucha gente a San Cristóbal de las Casas, pero no vienen al barrio de San Antonio porque no hay nada a que venir. Entonces, ¿cómo hacemos que la gente que ya está aquí de turista, que visita el lugar, pueda venir a visitarnos? Y además somos uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Entre las estrategias, por ejemplo, no se verá muy bien, pero es una barrio que está en las faldas del Cerro de San Cristóbal, que es el patrono de la ciudad, y estas escaleras, pues se les propuso, como en el caso justo de Valparaíso, en Chile y otros, donde las escaleras están coloridas, pintadas y demás. Una estrategia muy sencilla que se les planteó decir, bueno, pues podemos hacer un poco más atractivas estas escaleras al templo, y la comunidad se apropió de la idea, fueron a pedir el recurso a la municipalidad, eran algo así como $100, la municipal le dijo, tenga sus $100, y ellos mismos se pusieron a arreglar las escaleras, a pintarlas, y lograron de una forma muy orgánica que de pronto el tren turístico que paseaba por el centro histórico desviara su marcha para que se parara y la gente tomara fotos ahí, ¿no? Estrategias muy interesantes. Y con eso también nos dimos a la tarea de recuperar de la voz de la gente del barrio sus historias, sus leyendas, esos cuentos que pasaban de generación en generación, y les preparamos un libro de leyendas que está de manera visual, se les subió en YouTube, se les hizo una parte animada y ellos estaban muy emocionados porque pues eran historias que contaban sus tíos, sus abuelos y demás, pero se les entregó a manera de unos videos que se colgaron en un sitio de YouTube especialmente diseñado para el barrio de San Antonio, y además en un pequeño libro que ellos podían tener en casa y verlo. También se hizo un proyecto de comunicación de esta identidad, como les decía, hicimos una serie de recuperación de testimonios del artesano del barrio, del peluquero del barrio, del señor que hacía los fuegos artificiales y la pirotecnia, del que hacía los dulces tradicionales, y con eso también hicimos algunas pequeñas cápsulas turísticas del barrio, la cápsula histórica que recupera toda esta memoria y algunos de los oficios tradicionales. Y finalmente, también había la necesidad en el proyecto de atender un problema ambiental. La gente del barrio reportaba que no tenían agua cuando es una zona en donde llueve muchísimo y donde cuando llueve escurre o corre el agua en estas pendientes de manera importante. Entonces se les diseñó una estrategia para que pudieran cosechar o captar el agua de lluvia, poder tener el almacenaje y con esta forma poder suplir un poco esta deficiencia. Entonces, en términos generales, lo que yo les comparto pues es la experiencia que tuvimos, uno, del diseño metodológico, dos, del trabajo con la gente y tres, de resultados que han sido muy exitosos para identificar que sí se puede, de la mano de los habitantes, de la mano de la gente de los barrios, que ellos nos puedan compartir cuáles son esos elementos, esos rasgos que representan o dan sentido a su identidad como barrio, y cómo eso podemos llevarlo a una estrategia pues de marca ciudad, de marca barrio, para justo esto, fortalecer lo que en esta red buscamos, el tema de la identidad territorial. Así que pues esto es lo que yo les quiero compartir y agradecerles mucho la atención y disculpar mis infografías muy concentradas, pero era la única manera de poderles transmitir este gran trabajo que es muy extenso, pero que había que sintetizarlo. Así que
muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. La verdad que yo tuve que leer ese trabajo completo. Me parece extraordinario el trabajo que hiciste, que hicieron ustedes en la universidad, Mónica. Creo que yo tengo una pregunta, porque como seguimos con este tema de la magia, que creo que es muy linda la palabra y que creo que refleja muchos sentimientos y emociones de los que habitan un territorio y de quienes visitan un territorio. Rica, te tengo una pregunta. ¿Cuál crees tú que es el atributo que le da magia a un barrio? ¿Los tangibles o los intangibles? Ahora, si tú crees que es más los intangibles que los tangibles o los dos juntos, vamos a definir un poco esto de los atributos intangibles y los atributos tangibles. O sea, los atributos tangibles los vamos a definir como la infraestructura, lo que estamos viendo, los espacios públicos, etcétera. Y lo intangible es lo que la gente y la percepción que la gente tiene, los sentimientos, estos relatos, estas historias vivas, esta historia que tienen estos barrios y la gente que la habita. O sea, ¿cómo consideras tú, cuál consideras tú que puede ser el elemento que le da esta magia? Gracias, Guillermo. Bueno, yo creo que tiene que ser una combinación de ambos factores, ¿no? Tanto lo tangible como lo intangible. Y aquí entra un factor que hay que considerar cuando hablamos de la gentrificación. Si un barrio como este pierde a sus habitantes locales que han estado ahí de generación en generación, si han perdido esas costumbres, ese arraigo, ese sentido de pertenencia en un territorio, es muy difícil que un barrio pueda tener y recuperar como esta cohesión social o este tejido social. Creo que la conservación de estas memorias, para nosotros era muy importante eso, de transmitir y recuperar lo que la gente se cuenta o ha escuchado de parte de sus abuelos, las fiestas tradicionales, el señor que hacía los globos. Sí quiero mencionar que una parte importante que nos hace reflexionar sobre este caso de San Cristóbal es que este proyecto lo hicimos hace 10 años. Es muy probable que parte de las personas que nosotros entrevistamos y que tenemos ahí en estas cápsulas y que pasó la pandemia y todo lo que ya sabemos, es muy probable, y no lo sé, que algunos de ellos ya ni siquiera vivan. ¿Y qué significa? Que estos testimonios que nosotros recuperamos, y esto ya es un legado que se puede recuperar pues, para conservar parte de la esencia del barrio, aun cuando la gente ya no viva ahí, ¿no? Entonces, dejar estos testimonios, esta parte de lo intangible bien documentado, creo que es parte de lo que ayuda a conservar esta magia de los sitios, ¿no? Que no se olvide, porque puede haber un sitio, un contexto urbano muy bonito, muy bien arreglado, una plaza pública maravillosa, pero si no hay tejido social, si no hay gente que sienta una identificación con ese contexto, pues es un visitante nada más que llega, toma la foto y se va y no tiene una pertenencia o una razón de estar ahí, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, creo que tiene que ir interconectado y tenemos que trabajar mucho en esta parte de la gentrificación, pero sobre todo recuperar la gente que todavía sigue ahí, la gente que todavía ha conservado sus viviendas y que se sigue quedando en estos contextos que han estado tan transformados, y es donde tenemos como prioridad que atender la recuperación de esta memoria intangible. Sí, tremendo desafío, Mónica, el que tú planteas respecto a cómo cómo todavía la gente que vive en estos barrios sigue viviendo ahí. O sea, hay un arraigo muy fuerte y sin embargo, este fenómeno de la gentrificación a veces rompe ese arraigo y hay que buscar estrategias para volver a retomar, volver a crear ese sentimiento. Y bueno, les dejo aquí la inquietud para que podamos conversar en los últimos 5 minutos que ya nos quedan para finalizar respecto a cómo una marca eh, de una ciudad como paraguas de todas estas microuniversos que constituyen los barrios pueden aportar a un relato común, porque muchas veces cuando nos ha tocado hacer relatos muy parciales, puedo contarte un caso de la ciudad de Tlaxcala en México, muy lindo, ellos tienen un relato maravilloso por el tema de los señoríos y todas esas cosas, y ese relato está presente en todo el estado, todo el estado de Tlaxcala, ese relato de los señores, de los señoríos. Es importante los relatos, como tú bien dices, Mónica, como estrategia para retomar, renovar el arraigo en los barrios. Les hago la pregunta a ustedes que quieran opinar. Francisca. ¿No? Francisca está durmiendo ya o que ya son las 1. No, aún no duermo, pero luego. Sí, yo creo que esta parte es muy importante, Guillermo, es justamente, ¿no? El recuperar esto, la gente, sentir de la gente, memorias de la gente, la memoria viva, que es lo que le da este sentido de pertenencia, este carácter, el alma de los sitios, ¿no? Sitios muy bonitos, muy bien restaurados, pero si no tienen esta parte pues, del alma, del lugar, pues se pierde un poco el sentido de conservar por conservar. Claro, y también en la temática de conservación está también el tema de la transmisión, porque si es conservar por conservar,
que no hay la transmisión, que fue lo que tú, por ejemplo, Mónica, trabajaron con respecto a estos videos que tú decías. Es un gran trabajo también de transmisión de patrimonio vivo que va a beneficiar también a las generaciones futuras. Sí, eso es bien importante el legado que pueda dejar esto. Eso es muy importante. Yo creo que los gobiernos locales todavía no lo ven en algunos países. No lo ven porque lo toman como muchas veces como proselitismo político, sin el sentido de ciudad, sino que más del sentido político de gobierno. Y yo creo que la invitación acá está a, a que podamos reflexionar y que desde los barrios podamos empezar a construir marcas, partir de lo particular a lo general, porque siempre estos métodos de investigación siempre parten de lo general a lo particular. La invitación de construir una marca ciudad va desde lo particular a lo general. Por lo tanto, desde las particularidades de estos microuniversos de los barrios es que podemos ir construyendo marcas, pero a partir de pequeñas iniciativas. Nosotros en la red estamos partiendo con una iniciativa que les voy a compartir brevemente. Espero que lo podamos mirar, pero es un proyecto muy lindo. No sé si se ve ahora, no sé, pero estamos tratando de impulsar esta iniciativa. Si no se puede compartir, lamentablemente. ¿Se ve ahí o no? Sí, se ve. Se está cargando, parece. A ver, veamos. Veamos. Estamos repitiendo mucho, lo veamos. Como la cultura del telever, como Está dice un cargando. sociólogo italiano. Pero bueno, ya, no importa, está lo mismo. Dejamos de compartir. Precisamente esta forma de mirar una marca surge principalmente desde estos microuniversos que le hablaba, que son los barrios. Y la red tiene una iniciativa precisamente para trabajar y dejar un legado. Creo que lo perdimos. Lo ¿Aló? perdimos, pero volverá. Lo perdimos, sí, se fue. Se cayó. Guillermo estaba dependiendo de justamente de lo que es el internet, de ahí donde estaba, de la peluquería francesa. Creo que me toca a mí despedirla a ustedes dos. Francisca, muchas gracias por la paciencia y también por estar despierta a esta hora Un honor. tan tarde acá. De saludos desde, en mi caso, desde República Dominicana, donde todo comenzó, como dice uno de los slogans de Marca País. Y también agradecer a Mónica Solórzano, que desde México nos acompañó con esa genial presentación, una infografía espectacular que me imagino que verlo en vivo, en directo, es otra cosa, porque tiene tanto detalle esa presentación que es realmente, como creo que dijo Guillermo, es una joya. Y agradecerle a todos ustedes que siguen aquí todavía con nosotros en esta transmisión, agradecerle su atención, agradecerle a nuestro invitado, a Guillermo, agradecerle el hecho de que también estuvo que, aunque afónico un poco, y ahí vuelve un poco, ahí vuelve Ahí Guillermo, ahí volví, está, listo, ya. Gui- Resucitamos, volvió, estamos El vivos. ave volvió. Se había fénix. desconectado. Bueno, Entonces, quería agradecer a ustedes tres. Guillermo, te paso la palabra para que puedas sí, vamos a cerrar cerrar. este webinar. Muchas gracias por todo y gracias por la oportunidad de organizar todo este webinar y también estar presente aquí en los Muchas controles. Así gracias, que Edgar. para mí, Queremos dejar un muchas mensaje para el gracias a final todos. de esta conversación. La red va a seguir con iniciativas y vamos a tener el próximo 27 de abril la academia de la red. Vamos a estar difundiendo esto en LinkedIn y en en nuestros contactos. El próximo y primer evento de la Academia Reír, el 7 de abril. Esto va a ser por inscripción y vamos a hablar de planeación estratégica para ciudades resilientes, precisamente para topar estos temas y otros más que se van a presentar en la red. Aquí nuestro director y coordinador de la academia, Marcelo Saloner, va a tener a dos expertas en temas, Carolina Tachuk, que también es parte de nuestra red, y, y, y Silvina Miguez, también van a conversar sobre temas que involucran esta innovación urbana y que de alguna manera presentan nuevas estrategias para la transformación digital en las ciudades y ayudar en su resiliencia y contribuir en la resiliencia de las ciudades. Este es el mensaje. Nos quedamos entonces con con este anuncio y con esta última reflexión, que desde los barrios es que empezamos a impulsar iniciativas. Y desde ahí es que consideramos como red que es fundamental empezar a mirar las oportunidades y dejar este legado, la historia, los relatos, las anécdotas,
y la mezcla entre un lenguaje técnico y un lenguaje coloquial, que es muy importante cuando uno hace obras de esa naturaleza, que la gente la pueda entender, la pueda digerir, la pueda sentir y la pueda mirar, y poder transmitir de generación en generación, como ustedes hablaban en sus exposiciones. Así que muy agradecido, Mónica. Vamos a seguir hablando de patrimonio local, de patrimonio. Francisca, muchas gracias por tu paciencia y por aguantar el sueño de la hora. Así que bueno, nos despedimos entonces de este segundo webinar del año 2026. Ya vienen más. Una vez al mes vamos a tener uno, así que vamos a seguir hablando de estos temas y vamos a seguir compartiendo las experiencias, que es parte de la esencia de nuestra red, el compartir experiencias para promover la identidad, la identidad de los territorios. Muchas gracias, Mónica, Francisca, un abrazo y muchos cariños Muchas para todos. gracias. Muchas gracias, Edgar, por tu apoyo siempre ahí en las comunicaciones. A Leonardo, también fuerte abrazo, Leonardo Nieto. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.